Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, hablando y no me aviso. Nada. ¿Alguna duda que tengan con su informe que están haciendo? El laboratorio número 3. Otra cosa, el horario que yo les dé para que ustedes entren, lo hacen en esa hora, ¿ya? Para que no ocurra lo que pasó hace rato con algunos de sus compañeros, que esté por error en un grupo que no era. ¿No? Yo les voy a poner el link, le digo tal hora, y hasta tal hora recién se empiezan a conectar. ¿Está bien? Otra cosa, sus nombres. Sus nombres siempre coloquen apellido paterno, apellido materno y su nombre. David Trigoso. Tienes que acomodar eso, a ver quién más. Pamela Moscoso. Y así hay algunos. Es muy difícil para mí registrarlo en las asistencias, entonces les pido que acomoden bien sus nombres. ¿Ya? Disculpe, yo entré con la cuenta de otra persona. Voy a salirme, no sé si me puede volver a aceptar. Soy Fabricio Moscoso. Pero ahí mismo puedes cambiar tu nombre. Sí, pero estoy con el Gmail de otra persona. No es el mío, es el de mi tía. Igual puedes cambiarlo en la reunión de Zoom y no va a pasar nada. La siguiente reunión vas a entrar con el mismo nombre que ingresaste ahorita. A ver, Moscoso, ¿qué es eso? Moscoso. Fabricio. Fabricio. Ya está. Bueno, comencemos entonces con el ensayo del laboratorio número 4. Cristian, tengo una pregunta sobre el laboratorio número 3. Ya. Tenemos que poner todos los cálculos que se hacen, es decir, en porcentaje retenido acumulado o el porcentaje que pasa, eso hay que colocarlo, realizándolo ahí, digamos, el ejercicio, o como yo lo estoy haciendo en un Excel, no necesito hacerlo. No, no es necesario. No es necesario, ¿no? Pero ustedes tienen que saber cómo se hace. ¿Ya? No es necesario que coloquen el procedimiento de la suma, ¿no? Que se llegue a hacer, o de las diferencias, ¿no? De las restas o las divisiones. Pero pongan ahí la fórmula, ¿no? Que ustedes han ocupado. Ok. ¿Ya? A ver. Yo igual tengo... ¿Sí? ¿Qué duda tenés? ¿Quién tenía una duda? ¿Quién estaba hablando? Sí, sobre la gráfica granulométrica, Sí. donde dejaste ahí un guión nomás en especificaciones. Tienen que ustedes graficar, ¿ya? Tienen que graficar y unir los puntos de los datos que ya ustedes tengan. A ver, se los voy a mostrar. Un momento. Se ve la pantalla, ¿no? Ya en la parte aquí de la gráfica, ustedes aquí tienen algunos guioncitos, ¿no? A ver. En las especificaciones tienen guioncitos. Vimos en esta parte de aquí, en la tabla donde se determina para el agregado grueso, que algunos no tenían un número de especificación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí no hay un valor de especificación, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. ¿Ya? En el caso del fino, todos tienen especificaciones. En el caso del grueso se produce eso y es lo que yo les pasé a ustedes.
¿ya? ¿Cómo se da eso? Si ustedes tienen un punto, aquí tienen un punto, aquí también, aquí, pero no tienen, pero aquí sí tienen. Lo que ustedes tienen que hacer en la gráfica es unir los puntos que tienen conocidos, el 95 con el 50, el 100 con el 85. Lo unen y se va a formar, ¿no? De aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, por ejemplo. Este punto lo conocen, este igual y este igual. Pero estos dos no lo tienen y es ese guioncito que se encuentra. Entonces, para determinar si cumple o no la curva granulométrica, ustedes simplemente tienen que unir los puntos que ya tienen conocidos y el porcentaje que pasa por ese lugar donde no está por donde está el guioncito, ven, ¿no? Si se llega a cumplir o no la curva granulométrica. Ahí se van a dar cuenta graficando. ¿Ya? Tienen que graficar sí o sí. En la parte de aquí abajo, como les mencioné, no es cerrado esto como se ve aquí, en la parte es abierto, pero para efectos de práctica, y como el ingeniero usualmente enseña, es de esa forma, ¿no? Que lo cierra en este punto y lo hace colocar 0 en esta parte de aquí, porque en los valores que él te da para hacer cálculos, no hay porcentaje de pérdida, ¿ya? Son condiciones, por así decirlo, ideales, ¿no? Pero siempre que se hace un ensayo de granulometría, siempre hay porcentaje de pérdida. Por las cosas que ya le mencioné, ¿no? Que se queda el material en el tamiz o se pierde, ¿no? Por no haber presionado bien los tamices y un montón de factores que hacen que haya un porcentaje de pérdida. Bueno, entonces tienen que graficar entonces sí o sí. Esos puntos que no tienen estos de aquí, entonces con estos de aquí los unen y se dan cuenta si esta línea roja, la curva granulométrica, estaba o no dentro de los parámetros. Solamente se van a dar cuenta graficando. Y si lo están haciendo en Excel, pues sacan, ¿no? Unen estos puntos y ven más o menos dónde le da este punto para que se puedan unir esos puntos. Un aproximado pueden sacar de aquí. ¿Ya? Bueno, si no hay más dudas con respecto a este ensayo. Disculpa, Cristian, no entendí bien, en la parte de la tabla en especificaciones del agregado grueso, hay una que están sin rellenar, en la que nos Esta. mandan, para que hagamos, ¿no? Como ejemplo. Sí, esa era la pregunta de tu amigo, ¿no? Sí, ¿Qué no pasa? escuché bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé si cumple o no la curva granulométrica si no tengo estas especificaciones aquí, por ejemplo, ¿no? Si no tengo estas. Ustedes tienen que graficar, entonces, si tienen si tienen esto, por ejemplo, 95 y 100, y no tienen 80 y 100, pero tienen 50 y 85, ya tienen dos puntos, ¿no? Que ustedes pueden marcar. Para el de aquí, y por ejemplo, el de aquí no lo tienen, para este tamiz no tienen esta especificación, pero sí lo tienen para este. Entonces ustedes marcan sus puntos para este tamiz, este que no tienen no saben, no marcan nada, para este que sí tienen, sí marcan esos puntos y los unen. Y bueno, ya para la curva granulométrica sí tienen que tener sí o sí el porcentaje que pasa por este punto. Entonces ustedes al tener ya estos dos puntos van a saber si esta gráfica está dentro de esa curva de las especificaciones y solamente de esa forma ustedes se van a dar cuenta si cumple o no con la curva granulométrica. No sé si me dejé entender. El problema es que con eso que no hay, digamos, el que dijiste, digamos, 80-100, Ujú. la curva de los límites superiores e inferiores se van se saltan hacia el siguiente punto, digamos, hacia el punto que sí tiene coordenadas, a eso me refería. El de aquí se salta directamente al de acá, sí. Sí, Claro, ya. eso es lo que digo, ¿no? Que se pase directamente ahí, ¿ya? Pero para el porcentaje que pasa sí se tiene que graficar ese punto, para del punto que no tiene las especificaciones. Ya, bueno, a ver. No sé si Sí. se entendió. Si no tenés para estos puntos sus especificaciones, no importa si se salta de aquí a acá, de eso se trata, ¿no? Que se salte de aquí a acá y este se salta de aquí a acá. Pero ya cuando vos grafiques tu porcentaje que pasa para este tamiz, sí tenés que colocar ese punto. Y ahí te vas a dar cuenta vos recién si está dentro de la gráfica o no. Ah, ya te entendí, sí. ¿Ya? Si ves que este punto se sale en esa parte de la gráfica, decís que no se cumple, ¿no?
Pero Sí. si está dentro, decís que se cumple. ¿Ya? Solo con la gráfica, con el área que abarca toda esta curva de las especificaciones. Bueno, Ya. en el caso de Excel creo que no, es un poco más complicado hacerlo, ¿ya? Pero igual pueden ustedes unir ese punto y pueden aproximadamente lanzar una recta aquí y fijarse qué valor aproximadamente es y colocarlo, ¿no? En su tabla de datos del Excel y así graficarlo bien todo. ¿Ya? O si no lo hacen manual, ¿no? Lo hacen escrito en una hoja, después lo escanean y listo, y lo envían así. Bueno, vamos con el laboratorio número 4. Laboratorio número 4, vamos a ver lo que es el peso unitario de los agregados. Ya vimos los primeros 3, peso unitario nos toca, y nos faltaría 3 más, 3 ensayos más, que serían 2 clases más. Esto lo vamos a hacer en una sola clase y estos 2 en una sola, y ya estaríamos dando nuestro primer examen. ¿Está bien? Así que estudien, vayan estudiando. Bueno. Laboratorio número 4, peso unitario de los agregados. Vamos a determinar la relación que existe entre el peso del material y el volumen aparente que ocupa este material. Y lo vamos a hacer con estos cilindros estandarizados. Bueno, y con una varilla pisón donde vamos a determinar el peso unitario suelto y el peso unitario compactado de los agregados. La norma es la ACTMC 129, donde nos dice qué equipos y materiales debemos ocupar para este ensayo. ¿Okay? Y el procedimiento que debemos realizar. Objetivo. El objetivo va a ser determinar la relación que existe entre el peso y el volumen aparente de los agregados. ¿Ya? Ese es el peso unitario. Y vamos a determinar tanto el peso unitario suelto como el peso unitario compactado mediante el cilindro estándar y con la varilla pisón para el peso unitario compactado. Fundamento teórico, aquí tenemos el peso unitario. La definición de peso unitario, como les decía, es la relación que existe entre el peso de la muestra y el volumen del recipiente que lo contiene. Este es un volumen aparente. Ya más adelante vamos a ver la diferencia con peso específico. Bueno, este volumen de recipiente, ahí se llega a determinar también los espacios vacíos que hay entre las partículas de los agregados. Por eso es que se dice que es un volumen aparente, ¿ya? Porque considera los espacios vacíos entre los agregados. Bueno, y el peso unitario no es una propiedad intrínseca al material, ya no es una propiedad propiamente dicha del material, sino que este peso unitario depende de muchos factores en los cuales se puede encontrar lo que es el peso unitario suelto y el peso unitario compactado. Y estos factores son los siguientes, ¿no? Para poder determinar el peso unitario. Estos factores hacen que varíen los pesos unitarios, ¿ya? Como ser el tamaño de las partículas, la forma de las partículas, la forma del recipiente, el tamaño del recipiente. Es diferente hacerlo en un cilindro que hacerlo en un recipiente cuadrado o un recipiente esférico, ¿no? Vamos a obtener diferentes tipos de peso unitario en función al recipiente también. La posición del material, igual como se los acomodan los materiales, si los más grandes abajo, los medianos en medio, o los chicos arriba, o viceversa, ¿no? De eso igual va a influir mucho el peso unitario. La forma de colocación, si es suelto, si es compactado, la altura de caída, no es lo mismo echarlo de una altura más baja a una altura más alta, va a haber un porcentaje de compactación más alto si lo colocamos más arriba. La forma de compactación, ¿no? No es lo mismo que lo compacte yo a que lo compacte otra persona. Lo puede hacer esa persona con una diferente energía y igual con otra energía, diferente fuerza. Y bueno, y otros factores, ¿no? Que hacen que varíen los pesos unitarios. Y por eso es que este ensayo se lo hace unas 3 veces y se tiene que sacar un promedio porque, por estos mismos factores mencionados, ¿no? El peso unitario suelto, ¿por qué es muy importante el peso unitario suelto y para qué lo ocupamos? El peso unitario suelto es importante cuando se trata del manejo, transporte y almacenamiento de los agregados, debido a que esto se hace en estado suelto. Cuando uno va y compra
agregados se lo venden generalmente por volumen, ¿no? Entonces con el peso unitario suelto nosotros podemos determinar ese volumen de material que vamos a adquirir, también para almacenar, vamos a ver en qué lugar lo vamos a colocar, para transportarlo, ¿no? A la hora de la compra. En el peso unitario compactado, este valor principalmente se lo utiliza en lo que es el diseño de mezclas de hormigones para el caso de agregados gruesos, ¿no? Ya que estos van a estar sometidos igual a un proceso de compactación durante la colocación del hormigón. Bueno, entonces es muy importante el peso unitario suelto a la hora de hacer dosificación de hormigones, peso unitario compactado, perdón. Equipos y materiales que vamos a utilizar para este ensayo, los materiales son los siguientes: agregado fino y agregado grueso. Equipos tenemos lo siguiente: un cucharón metálico, una varilla metálica, una brocha, una balanza digital. Esta varilla nos va a ayudar a compactar el material para determinar el peso unitario compactado. Aquí tenemos los otros materiales, los otros equipos, el horno, ¿ya? Este ensayo se hace con muestra seca. El vernier o pie de rey, que nos ayuda a determinar las dimensiones de estos cilindros que ya están estandarizados, pero siempre es bueno medirlos, tanto su diámetro como su profundidad, y así sacar el volumen del recipiente, ya que el volumen del recipiente es el volumen que nosotros vamos a ocupar para determinar el peso unitario. Dijimos que se lo hace con un volumen aparente, pues vendría a ser el volumen básicamente del recipiente. El procedimiento para este ensayo: siempre el acondicionamiento de la muestra, ¿no? La preparación y extracción de las muestras, hacer el cuarteo, ¿ya? Y también se tiene que secar la muestra en el horno. Este ensayo se hace con muestra seca. Ya saben, en el horno a 110 grados, más o menos 5, durante 24 horas o hasta que tenga masa constante. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra nos dice la norma que debe ser aproximadamente el doble de la capacidad volumétrica del recipiente. Si el recipiente, qué sé yo, mide 300 centímetros cúbicos, entonces aproximadamente hay que utilizar de materiales el doble equivalente a ese volumen, ¿ya? Las dimensiones del cilindro. Aquí la norma igual nos dice cuáles son las dimensiones del cilindro que nosotros debemos ocupar para los diferentes tipos de materiales, tanto para agregado fino como para agregado grueso. El más pequeño que tenemos aquí, el tamaño en función de su tamaño máximo nominal de los áridos. En este caso, el primero siempre es para finos, es el cilindro más pequeño. ¿Por qué? Pues miren, sus diámetros son diferentes, ¿no? Su diámetro y su altura, su profundidad. En el caso de agregados gruesos, como les decía, generalmente el agregado grueso del tamaño que se utiliza nominal es el de 25 milímetros o de 1 pulgada. Y para esto se utiliza este cilindro, que es mucho más grande, ¿no? Miren, 20 centímetros aproximadamente, y la altura igual ya son 30, casi el doble del otro cilindro. Bueno, estos son los cilindros que nosotros debemos ocupar para este ensayo. Estos son los cilindros, ¿ya? Agregado grueso, agregado fino. Estos son los cilindros que vimos en la norma. Tienen esas dimensiones y esos volúmenes, ¿verdad? Este es el procedimiento para el peso unitario suelto. Como su nombre mismo lo dice, peso unitario suelto, hay que soltar el material y dejar que se llene en todo el recipiente, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso. Lo primero que siempre se tiene que hacer es que el equipo se encuentre en buenas condiciones y que se encuentre limpio. ¿Está bien? Aquí están los cilindros. Aquí tenemos el vernier o pie de rey, que nos ayuda a determinar las dimensiones del cilindro, ¿no? Determinamos los diámetros internos, sacamos unas 3 lecturas para sacar un promedio, y lo mismo hacemos con la profundidad, ¿no? Determinamos la profundidad o la altura que tiene el cilindro interno. ¿Ok? Y con esos datos nosotros podemos sacar el volumen del cilindro. También hay que determinar el peso del cilindro, ¿no? Todo eso como pasos previos para realizar el peso unitario suelto. Después de eso se tiene que vertir el material en el cilindro, ¿ya? Se tiene que simplemente soltar el material hasta completar completamente el cilindro, ¿ya? Siempre se tiene que dejar un exceso. Aquí vemos, ¿no? Agregado fino, agregado grueso para el grande. Se tiene que echar hasta que llene el cilindro completamente. Siempre se deja un pequeño exceso para poder hacer lo que es el enrasado o nivelado, ¿ya? Aquí está el enrasado
El enrasado se lo hace con la varilla metálica, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso, ¿ya? Se lo enrasa. Después eso después del enrasado todo este material cae por aquí, cae por allá, y a veces se queda aquí metido. Entonces con la ayuda de la brocha tenemos que limpiar eso para que no influya en el peso que nosotros vayamos a registrar. Y también en la parte de abajo. Limpiamos el cilindro y registramos el peso del cilindro más la muestra, ¿no? Y ese valor lo anotamos. Para peso, y aquí están los valores. Para peso unitario suelto se tiene que hacer 3 ensayos, ¿ya? 1, 2, 3. Y lo mismo para el peso unitario suelto del agregado grueso, 1, 2, 3. Es larguito este ensayo. Debido a esos factores que les he mencionado antes, se tiene que hacer estos 3 ensayos. ¿Ok? Y se anotan los pesos del cilindro más muestras de cada uno de los ensayos. Peso unitario compactado. Bueno, aquí hay un pequeño video explicativo para que ustedes puedan ver cómo se realiza este ensayo. Ahí tenemos el cilindro, se va llenando. Antes de eso se tiene que, para el compactado, a diferencia del otro, se tiene que dividir en 3 capas de volúmenes iguales. ¿Ya? Una primera capa, segunda y tercera capa. Y con la ayuda de la varilla Pisón, procedemos a compactar. ¿Ya? Compactamos teniendo cuidado de no golpear el fondo del recipiente, el fondo del cilindro. ¿No? Hay que compactar con 25 golpes. Se da 25 golpes distribuidos de manera uniforme en toda la superficie del cilindro. Después de eso se procede a echar nuevamente el material para rellenar la segunda capa. ¿Ya? Hicimos una primera capa, segunda capa hasta aquí. Se llena completamente y nuevamente se hace el compactado con 25 golpes, pero esta vez esta varilla no tiene que penetrar lo que es la primera capa, solamente ligeramente tiene que penetrar un poco. Ahorita lo vamos a ver con una imagen cómo se ve eso. Y para la tercera capa lo mismo, siempre se deja un pequeño exceso de material y se compacta. ¿Ven cómo hizo aquí? Midió hasta dónde va a compactar, no lo compacta todo, solamente hasta una cierta parte. Se compacta, se da 25 golpes distribuidos de manera uniforme en toda la superficie del cilindro. Después de eso se procede a enrasar, ya sea con la varilla o también con una regla, en este caso. Se tiene que enrasar, no aplastar el material, no aplastarlo con la regla. ¿Ven cómo lo enrasa? Solamente lo pasa y hace que se caiga el material. No lo está aplastando, compactando. Después de eso se tiene que pesar el peso del cilindro más el peso de la muestra y se obtiene ese dato. Ya, eso sería el pequeño video. A ver, aquí vemos el esquema, el procedimiento del ensayo en laboratorio de civil. Aquí tenemos los cilindros, se sacan las dimensiones, se registra el peso. Y aquí ven unas marcas, ¿no? Ven unas marcas en los cilindros que está de color negro. Aquí. Esta es la división que se hace de los volúmenes iguales, ¿no? Como decía, en 3 capas. Primer capa, segunda capa y tercer capa. Bueno, en la primera capa se llena el cilindro hasta la primera capa y se compacta. Medimos hasta dónde queremos que compacte sin golpearle el fondo del recipiente, el fondo del cilindro, y procedemos a compactar con 25 golpes. La altura de caída de la varilla dice que no debe ser mayor a 2 pulgadas, ¿no? No se debe compactar muy arriba, tampoco muy abajo, ¿no? Tiene que tener una altura de compactación de 2 pulgadas aproximadamente, ¿ya? Compactamos 25 golpes distribuidos en toda la superficie y procedemos a hacer el enrasado, ¿ya? Bueno, a ver, sanitario compactado. Un momento. Para que entiendan mejor, vamos a hacer lo siguiente. Ya.
Aquí tenemos esta imagen, ¿ven? Se hace el compactado de esta forma. La primera capa, a ver que cargue la imagen. Y ahí está. Aquí está la primera capa, ¿no? Que les mencionaba. Primera, segunda y tercera capa. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es rellenar la primera capa, compactar con 25 golpes, ven cómo la varilla penetra, pero no golpea el fondo del recipiente. ¿Ya? No tienen que golpear el fondo del recipiente. Y después se rellena la segunda capa y se tiene que volver a compactar con la varilla pisón, pero no hay que compactar la primera capa, solamente ligeramente hay que compactar, ya un poquito nomás que penetre la varilla. Igual con 25 golpes. Después nuevamente rellenamos la tercera capa y volvemos a compactar, pero esta vez la tercera capa tiene que tener un poco de exceso de material para poder hacer lo que es el enrasado. Bueno, se compacta igual del mismo modo, no hay que compactar la segunda capa y se tienen que dar los 25 golpes y recién se procede a hacer lo que es el enrasado que le estaba mencionando aquí, ya el enrasado. Se limpia el recipiente, se limpia y se lleva a pesarlo y registramos el peso del cilindro más la muestra. ¿Okay? Y anotamos del mismo modo todos sus valores del peso unitario. Estos son para peso unitario suelto, tanto del fino como el grueso, y peso unitario compactado para el grueso y para el fino. ¿Ya? Son varios, son 1, 2, 3, 1, 3, 3 por 4, 12. 12 veces se tiene que hacer ese procedimiento que les he mencionado tanto para suelto como para compactado, 6 y 6. Peso unitario compactado. Bueno, esto es lo que les expliqué ahorita, ¿no? Aquí están los cálculos, la fórmula peso unitario, peso de la muestra sobre el volumen del cilindro. ¿Qué es igual al peso de la muestra? El peso de la muestra es el peso del cilindro más muestra menos el peso del cilindro. Y ahí nosotros tenemos el peso de la muestra. Estas son las nomenclaturas, el peso PUS, peso unitario suelto, PUC, peso unitario compactado, que se mide en gramos centímetros cúbicos. ¿Ya? PSUM, peso de la muestra, PC más M, peso del cilindro más muestra, peso C, peso del cilindro, y BC, volumen del cilindro. Un ejemplo de aplicación, un ejemplo de laboratorio, vamos a tener el peso unitario compactado del agregado fino, solo el peso unitario compactado. Como les decía, determinamos el peso del cilindro, también las dimensiones con el vernier, ¿no? El diámetro y la altura. Y se hace 3 ensayos. Y miren, aquí se ve claramente cómo varía de un ensayo a otro, ¿no? Miren, el primer ensayo salió esta cantidad, el segundo salió esta y en el tercero salió esta. Hay una variación a causa de esos factores que les he mencionado, ¿no? Y por eso es que se hace 3 veces este ensayo y sacar un promedio, ¿ya? Porque son muchos los factores de los cuales depende el peso unitario. Con los valores que hemos tenido de las dimensiones del cilindro, determinamos su volumen y, bueno, procedemos a realizar el cálculo, ¿no? Primero se tiene que hallar el peso de la muestra, ¿ya? Porque el peso unitario es el peso de la muestra, el volumen del cilindro, entonces hallamos el peso de la muestra de cada uno de estos ensayos que hemos hecho, ¿no? Tenemos el peso de la muestra 1, 8.920, menos el peso del cilindro, el peso del cilindro es 3.760 y obtenemos su valor. Este es el peso de la muestra, el peso del agregado fino compactado. Bueno, aquí tenemos peso unitario, que es igual al peso de la muestra, volumen del cilindro. Ya tenemos el peso de la muestra de cada uno de los ensayos y tenemos el volumen del cilindro, que está aquí. Nada más simplemente es reemplazar datos. ¿Ya? Aquí obtenemos el peso unitario 1, peso unitario 2, peso unitario 3. De estos pesos unitarios sacamos un porcentaje, hacemos una sumatoria y lo dividimos entre el número de ensayos que se realizó y obtenemos el peso unitario C, peso unitario compactado 1.66 gramos centímetro cúbico, que es el peso unitario que nos ha dado para este material, para este agregado fino. Bueno, y aquí son los valores usuales, ¿no? Que generalmente se da en los pesos unitarios, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso. Bueno, para este caso, peso unitario compactado, agregado fino, generalmente oscila entre 1.6 y 1.7 y vemos, ¿no? que
que es así, que nuestro valor más o menos nos dio ese valor que está aquí. Bueno, como conclusión de este ensayo, tanto el peso unitario suelto como el compactado ya son muy importantes, porque el peso unitario suelto se lo utiliza en lo que es la compra, en el transporte y almacenamiento de los materiales, y el peso unitario compactado se lo utiliza en la hora de hacer la dosificación o el diseño de mezclas de hormigones. Bueno, eso sería el ensayo número 4. Cualquier duda que tengan, estoy a su disposición. Pueden hacer sus preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan con este ensayo? Estuvo claro, auxiliar. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, de todos modos, cualquier duda que tengan, está el grupo de WhatsApp y pueden hacerle sus dudas. Y también el video se va a subir a Classroom, ¿ya? Bueno, si no hay más dudas y preguntas, podemos finalizar, pero antes de eso, activen sus cámaras. Voy a tomar registro de asistencia. A ver cuándo volvemos a los laboratorios de civil. Ya. Hay una guía de laboratorio, no sé si ustedes las tendrán ya, las habrán pasado. Pueden guiarse igual de eso para hacer su ensayo o leerlo antes y entrar a clase y puedan hacer sus dudas y preguntas. De todos modos, se las voy a subir esa guía de laboratorio que hay. Bueno. Está bien, chicos, si no hay más dudas, no hay más preguntas, nos vemos el próximo viernes. ¿Está bien? Hasta luego. Se cuidan Hasta luego, mucho. auxiliar. Chao, chao. Auxiliar.